Bueno, senador, el hombre del Partido de la Rosa, el partido que muchos en Colombia, digamos, han mirado de una forma displicente, de una forma crítica, de una forma despectiva, pero que en un proceso que Colombia tuvo que enfrentar y tiene que seguir fortaleciendo, es un proceso de paz, está jugando un papel muy importante. Pero cada día salen tropiezos, cada día salen piedritas, cada día se siguen dando situaciones que, digamos, obstaculizan, pero no desfallecen ustedes en esa iniciativa. Rápidamente, senador, al día de hoy, después del 20 de julio y la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República, ¿cuál ha sido su percepción de lo que ha vivido usted, dar ese paso, ese traslado? ¿Cómo se siente hoy usted como congresista de la República, como senador de la República? Bueno, ya estamos completando 2 años de haber iniciado esta experiencia en el tránsito de transformación nuestra hacia un partido político. Fuimos nombrados por el partido para que desempeñáramos esa labor de representación en el Congreso, y allí hemos estado tratando de aportar desde las distintas iniciativas legislativas en la discusión de los proyectos, y por supuesto también haciendo el ejercicio de la oposición desde los espacios, digamos, democráticos hoy en día. Y en esa medida, pues de alguna manera hemos tratado de abrir nuevos espacios para este partido que, como usted señalaba, realmente ha encontrado muchas dificultades en su proceso de reincorporación política. Julián Gallo, senador de la República. ¿Qué tan difícil es para un ser humano, y en este momento quiero que me entienda la audiencia del CIA, para el ser humano, para Julián Gallo, recibir tanto insulto, tanta agresión, y no estamos mirando nuestro pasado? Es que damos un paso gigantesco en la historia de Colombia. Es un desafío, es soltar las armas y decir: aquí estoy y soy parte de este Congreso de la República. Para el ser humano interno, Julián Gallo, ¿cómo recibe cada pedrada, cada insulto, cada señalamiento que le hacen a diario al Partido de la Rosa y a usted como senador? Bueno, realmente ha sido bastante difícil y complejo. Como usted señala, más allá de el activista político, del revolucionario convencido, hay en cada uno de nosotros un ser humano que siente, que sueña, que sufre, y esos señalamientos, esa estigmatización, esa persecución de que somos permanentemente víctimas, pues obviamente nos afecta. Hemos tratado obviamente de encajar, digamos, esa situación y asimilarla, entendiendo que más allá de la situación personal está el compromiso político, histórico que hicimos cuando firmamos la paz, y que no se trata en buena medida del futuro y de la aspiración personal, sino de aportar lo que podamos hacer para que el día de mañana las generaciones venideras no tengan que vivir el conflicto que a nosotros nos vio envueltos. Entonces, lo asumimos, digamos que con estoicismo y comprensión de que finalmente esta etapa de transición debe llevarnos a una Colombia más justa y democrática. Se han dado pasos, ¿no? Se han dado tropiezos, piedras en el camino, palos en la rueda. Aquí un gran analista de este equipo de trabajo, como es el doctor Camilo Enciso, ex-SAR Anticorrupción, nos decía: no deben ponerle más palos a la rueda del proceso. Hay que empujarlo, hay que impulsarlo, hay que sacarlo adelante. Pero hay una historia, y la historia no se puede borrar. La historia está ahí, la historia existe. Y cada vez que suceden estos palos y estos tropiezos, el dedo señalador está ahí encima del Partido de la Rosa y de sus integrantes. Lo más reciente, el nombramiento de una de sus integrantes como vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la República. Para ustedes, digamos, claro, un nombramiento más, un escalón más en el peldaño de ustedes en ese trabajo de la democracia. Pero las críticas llovieron. Inmediatamente sectores políticos señalan, juzgan, critican y condenan al Partido de la Rosa. Ustedes interiormente, ¿cómo recibieron ese nombramiento y ese cargo en el Congreso de la República, esa vicepresidencia por parte de uno de sus integrantes?
Bueno, no, primero que todo destacamos que alguien de nuestro partido llegue a la segunda vicepresidencia del Senado de la República no deja de tener su importancia política y desde luego su significación, que apenas 2 años después de nosotros llegar al Congreso logremos con una votación mayoritaria acceder a esa posición. De alguna manera refleja el reconocimiento de distintos sectores políticos que tienen asiento allí en el Congreso al trabajo que hemos venido haciendo, a nuestro compromiso con el cumplimiento de la palabra empeñada y a honrar, digamos, los acuerdos. Nosotros sabemos que estamos en ese proceso de transición, que todavía debe pasar agua por debajo del puente, y en ese proceso nosotros lograr, digamos, construir puentes de entendimiento y de aproximación con los distintos sectores de la sociedad. Eso pasa por reiterar permanentemente el pedido de perdón a las víctimas del conflicto y también reconocer desde luego los errores que se pudieron haber cometido en una confrontación tan prolongada, pero también que haya comprensión de parte de la sociedad colombiana y de los otros actores de la vida política nacional, en el sentido de que abrir la democracia en Colombia implica posibilitar espacios de participación a quienes en otro momento de la historia de nuestro país nos vimos obligados a alzarnos en armas para reclamar esos espacios de participación. Es el senador Julián Gallo, con nosotros, Carlos Arturo Lozada. ¿Todavía se mantiene esa disyuntiva si Carlos Lozada o Julián Gallo, senador? Pues digamos que durante 49 años yo utilicé el seudónimo de Carlos Antonio Lozada. No es fácil acostumbrarse uno después de tanto tiempo a utilizar nuevamente el nombre con el que lo designaron sus progenitores, pero cuando firmamos el acuerdo y cuando iniciamos esta vida política pública, tomamos la decisión de no cambiarnos el nombre, de seguir actuando en la vida política con el nombre propio, y pues ahí estamos en ese aprendizaje, pero realmente todavía no se acostumbra uno a ese nombre original que tuvo, porque fueron muchos años en la clandestinidad. Hoy pues estamos hablando con el senador, con el hombre de la política, con el exguerrillero, pero más allá con el ser humano, Julián Gallo, en el CIA, Sistema Informativo de las Américas. Ya se prepara don Óscar Javier Acuña, que tiene interrogante para el senador, pero antes, senador, tengo que preguntarle por ese proceso que viene dando muchos tropiezos, muchos tambalea a ratos. Hace unos días registrábamos que en Ituango miembros de ese proceso de reinserción tienen que abandonar las tierras, tienen que irse de los campos de ese proceso, y van abandonando, se van yendo. Digamos que la contingencia y la información de los medios de comunicación está concentrada en el COVID-19, en las cifras, en lo que dijo el senador, en lo que dijo el otro, en lo que dijo el presidente, en lo que dijo el ministro, en la pelea del alcalde de aquí o de allá. Pero ¿qué pasa con los procesos de reinserción? ¿Se están cumpliendo? ¿Están saliendo la gente? ¿Se está desmovilizando? ¿La gente se está desplazando mejor? ¿Están saliendo desplazados de estos sitios? Bueno, desafortunadamente en este proceso de reincorporación hemos tenido muchas dificultades, desde los propios incumplimientos del gobierno hasta el asedio por parte de actores armados ilegales que ocuparon los territorios que nosotros abandonamos ante esa incapacidad del Estado de hacer presencia en los mismos, de tener el control territorial, y eso ha determinado que efectivamente en el departamento de Antioquia, específicamente en Ituango, pero también recientemente en el Meta, en el municipio de La Uribe, y también en el departamento del Cauca y Nariño, en este momento tengamos, digamos, situaciones muy difíciles, muy complejas, que han obligado a varios de nuestros compañeros a tener que desplazarse de esos territorios a buscar la posibilidad en otras regiones de adelantar su proceso de reincorporación. De manera que allí tenemos una de las dificultades más grandes. Nos hemos visto enfrascados con el gobierno en una polémica que
siga insistiendo en exigir, digamos, cumplimiento, pero no ha sido capaz, digamos, de garantizar esas condiciones mínimas para que la gente nuestra pueda asentarse en el territorio. Si no hay tierra, pues obviamente no hay posibilidad de proyectos productivos. Apenas el gobierno está iniciando la compra de los primeros predios después de 3 años de firmado el acuerdo, de manera que esa es una situación muy compleja a la que se agrega todo lo que ha sido la persecución, y ya al día de hoy sumamos 220 guerrilleros asesinados, y todo eso digamos configura una situación realmente muy difícil y muy compleja para la gente nuestra. Los llevaron a matar al cadalso, a fusilar. Julián Gallo, senador de la República del Partido de la Rosa, porque todos cabemos en Colombia, porque no es fácil aceptar muchas situaciones vividas en la historia. Muchos dicen, no, es que no podemos olvidar, pero bueno, ¿a qué nos enfrentamos y a qué estamos desafiados? Y como lo decía el alcalde de Medellín hace unos días sobre llamados de traer médicos cubanos, o sea, ¿qué nos está enseñando este proceso de la contingencia? ¿Qué nos está dejando en nuestros corazones? ¿Qué nos está dejando en la reinvención del ser humano en Colombia? Óscar Javier Acuña, usted tiene interrogante para el senador de la República, Julián Gallo, a esta hora en el CIA. Claro que sí, Carlos, muchas gracias, senador, muy buenos días. Pues hace recién se nombró la mesa directiva del Congreso de la República. En el CIA preguntamos a nuestros oyentes qué opinión le merecía pues la presidencia del senador Char, que brilló por su ausentismo como senador, y de Griselda Lobo, quien es una exguerrillera de las FARC. Y la gente me hizo 2 comentarios, yo lo voy a transformar en una pregunta para usted. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos? Primero, que tienen como vicepresidente a un grupo que le hizo tanto daño al país. Comentario de la gente. Y lo segundo, me decían, el movimiento de las FARC en el Senado es como volver a la época de Pablo Escobar cuando fue congresista. ¿Qué le podemos decir a estos ciudadanos, senador? Bueno, son situaciones diametralmente opuestas. La llegada de Pablo Escobar y otros representantes de alguna manera del narcotráfico en el Congreso de la República significó el proceso de descomposición y deterioro absoluto desde el punto de vista político y moral de esas élites que tradicionalmente han gobernado en nuestro país y que llevaron incluso a que en un momento determinado Salvador Mancuso, uno de los líderes de los paramilitares, llegara a decir que habían alcanzado a tener el 30% del Congreso de la República. En el caso nuestro se trata exactamente de lo contrario, de la llegada al Congreso de sectores políticos y sociales que históricamente fueron excluidos de la política de nuestro país. Nosotros somos un movimiento de origen campesino que hunde sus raíces en la violencia de mitad del siglo pasado, unos campesinos que se alzaron en armas luchando por la defensa de su vida y por el derecho a la tierra, y aspiramos en esa presencia nuestra, al lado de otros sectores políticos y sociales, representar unas fuerzas que lleguen a oxigenar y en buena medida a depurar el ejercicio de la política en Colombia, de manera que no se trata, digamos, de la repetición de ese proceso, sino es exactamente, simboliza lo contrario, las 2 Colombias que han estado históricamente enfrentadas y que aspiramos nosotros que puedan finalmente lograr un camino de entendimiento y de comprensión para avanzar hacia una transformación económica, política y social de nuestro país. Frente a esa respuesta que usted me da, es que ahí es donde se genera, digamos, esa crisis en el subconsciente o en el chip o en el disco duro que tiene el colombiano. Cuando se le preguntó a la nueva vicepresidenta del Congreso, que hace parte del Partido de la Rosa,
de toda esa estela, porque todo el mundo le recuerda a uno el pasado, ¿no? Ahí están diciéndole, oiga, camarada, ¿qué pasó con aquello? El tema de asumir la responsabilidad de nuestro pasado en ustedes no se ha vuelto evidente. Digamos, la gente dice, oiga, ¿por qué no reconocer que se secuestró, que se mató, que se fue factor de violencia en Colombia? Digamos, en esa respuesta usted dice, somos sectores campesinos, somos sectores representativos, nos diferenciamos de los paramilitares en su momento, pero creo que eso hay como que un choque con el ciudadano del común, con el colombiano, el no reconocer que fuimos también parte activa de la violencia del país y con una manera evidente, senador. No, por supuesto que nosotros en ningún momento pretendemos desconocer que fuimos parte de una confrontación armada muy dolorosa, muy prolongada, que generó un número muy grande de víctimas. Somos, entre otras cosas, la única insurgencia, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que aceptó, producto de un acuerdo de paz, comparecer ante un sistema integral de justicia como el que fue pactado en La Habana. Nosotros estamos agotando ese proceso de comparecencia. Hasta ahora no hemos evadido ninguna de esas presentaciones. Hemos asumido reconocimiento temprano de responsabilidades en muchos hechos dolorosos, como el caso del asesinato de los diputados del Valle, el atentado al Club del Nogal, la masacre de la Chinita en Urabá, para mencionar solamente algunos, y hemos ido avanzando en ese proceso. En parte lo que ustedes plantean, que es enteramente cierto, nosotros lo conocemos y lo vivimos diariamente en la opinión, obedece precisamente a esa interpretación acomodada que se le ha querido dar a la realidad colombiana, de querer hacer aparecer como que en Colombia el fenómeno de la violencia solamente tiene unos responsables, que no hay unas causas históricas, políticas, sociales, económicas que determinaron la existencia de ese conflicto. Desde luego que nosotros asumimos nuestras responsabilidades. Repito que hemos estado dispuestos y lo vamos a seguir haciendo, no solamente en asumir el reconocimiento de esas responsabilidades, sino también en pedir perdón a las víctimas, entendiendo que ese perdón es una decisión individual que debe asumir cada víctima, pero por lo menos sí, en lo que sea posible y esté al alcance de nosotros, tender los puentes para que Colombia pueda finalmente generar un proceso de reconciliación y cerremos definitivamente esa historia de violencia, de manera que eso es lo que nosotros demandamos, que haya comprensión de que ese conflicto va a demandar un tiempo para lograr su cierre, pero que igualmente exige que otros actores también, incluido el propio Estado que hizo parte del conflicto, que fue el que en últimas determinó su prolongación, porque no ha cumplido, digamos, sus obligaciones constitucionales y legales, pues logremos, digamos, asumir cada uno su responsabilidad en esta historia de violencia y de tragedia que hemos vivido los colombianos. Senador Julián Gallo, agradeciendo su deferencia con este sistema informativo de las Américas y esa, digamos, temperamento que usted mantiene como ser humano, como digo, es que estar en medio de este juego político y de un proceso tan fuerte para Colombia y tener ese dedo señalador a toda hora encima, pues digamos, ¿cómo actuaría? La pregunta para todos los ciudadanos del común y para cada uno de los oyentes del CIA. Senador Julián Gallo, ¿por qué no apoyar y cuál es su concepto de la ley Gilma Jiménez o ese acto de ley de condenar la cadena perpetua para maltratadores, violadores de niños y niñas en Colombia, cuando ustedes mismos, varios de los miembros de su grupo del Partido de la Rosa, dicen nosotros no hemos violado, nosotros no hemos llevado a las filas durante ese tiempo menores de edad, y las evidencias dicen lo contrario? ¿Cuál es su concepto de esta ley y por qué no apoyarla? No, nosotros no apoyamos esta ley en el Congreso porque estamos convencidos que allí lo que se hace es una manipulación y una utilización de un sentimiento obvio, natural de cualquier ser humano frente a este tipo de delitos. La violación de niños en general configura obviamente una situación que todo ser humano rechaza, pero partimos de lo siguiente:
las cifras actuales demuestran que el 98% de esos crímenes quedan en la impunidad. De manera que el problema no es la cantidad de años con que se pueda castigar el delito, sino de la eficacia de la justicia colombiana para dar con los responsables. Por eso creemos que esa manipulación política que se quiere hacer de ese sentimiento de rechazo es una forma de populismo punitivo que le hace creer a la gente que efectivamente el Estado está avanzando en materia de acabar ese tipo de delitos, cuando en la práctica lo que está demostrado es que el aumento de las penas no va a aumentar la eficacia en cuanto a que comparezcan ante la justicia los responsables. Por eso nosotros hemos dicho que más que aumentar las penas, hay es que buscar que la justicia colombiana logre dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Esa cifra del 98% de la impunidad hay que acabarla, de manera que el aumento de las penas no sirve para nada si no se captura y no se lleva ante la justicia finalmente a los responsables. Senador Julián Gallo, aceptar, reconocer ese tema y tan trillado que se volvió en todo este proceso, justicia, verdad, reparación, no repetición del tema. ¿Hubo violaciones? ¿Hubo reclutamiento de menores? ¿Se ha dicho toda la verdad de los desaparecidos en Colombia por parte del Partido de la Rosa? Bueno, nosotros estamos en este momento, comienzo por lo último, hacemos parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hay una comisión integrada por guerrilleros dedicadas a esa tarea. No tengo la cifra exacta, pero sé que supera los 350 casos de personas que estaban dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto y de las cuales hemos aportado información para que se inicien los procesos de búsqueda y recuperación de los restos. En el caso del reclutamiento es claro de que nosotros nos guiamos a la luz del derecho internacional humanitario, en que la edad de reclutamiento no son los 18 años como está estipulado en Colombia la mayoría de edad, sino los 15 años. Desde ese punto de vista, por supuesto que hubo menores de edad en las filas, hubo incluso casos, desde luego, de menores de 15 años por circunstancias muy particulares que se dieron en el conflicto. Eso es lo que nosotros le hemos pedido, digamos, a la Jurisdicción Especial para la Paz, de que esos casos se puedan documentar y explicarlos dentro del contexto en que se dieron, porque hubo casos de muchos hijos de guerrilleros que llegaron a las filas siendo menores de edad. Yo mismo ingresé a la guerrilla siendo menor de edad, tenía 17 años cuando tomé la decisión de irme, estando estudiando en la ciudad de Bogotá para la guerrilla, de manera que hay un contexto que explicar. No se trata de que nosotros digamos no hubo menores, sino que se analice el contexto en que se dio esa situación. Y en el caso de los abusos sexuales, igualmente, nosotros teníamos una legislación propia que castigaba incluso con la pena de muerte a los violadores. Y esos casos que llegaron a darse, de comprobarse, estoy seguro que se sancionaron con ese tipo de pena. Hubo seguramente otro tipo de excesos y de abusos sexuales sobre los cuales nosotros estamos dispuestos a dar la cara y a asumir las responsabilidades, entendiendo una particularidad de este tipo de justicia, que es algo que tampoco la gente de pronto ha logrado entender porque los medios no se han explayado, digamos, en explicarlo, y es que cuando se llama a comparecer a la dirección de las FARC por los distintos casos que se han documentado, no significa necesariamente que esas personas que estamos siendo llamadas estemos incursos en esos delitos, sino que en virtud de la justicia transicional asumimos la responsabilidad en representación de todos los integrantes de la FARC que hubiesen cometido ese tipo de delitos. Entonces no estamos hablando de responsabilidades personales, sino de una responsabilidad colectiva que, por el hecho de haber sido nosotros la dirección de la FARC al momento de la firma del acuerdo, asumimos esa responsabilidad colectiva. Senador Julián Gallo, de verdad agradecido con usted que nos haya dado estos minutos en el CIA, Sistema Informativo de las Américas. Le remato con una sola pregunta. Para usted, ¿qué representa el nombre del periodista Ervin Hoyos Medina? Yo creo que es exactamente el antiperiodista. Yo pienso que el periodista, si tiene una formación profesional, si tiene una ética,
si tiene un compromiso con la audiencia, con sus lectores, está obligado a mantener, no digo yo independencia, porque definitivamente no hay independencia en el ejercicio periodístico, pero sí por lo menos un comportamiento y una conducta que permita cierta objetividad. Yo pienso que Ervin Hoyos ha cruzado esos límites y se ha puesto al servicio de unos intereses, de una ideología y de unos aparatos que jugaron un papel muy claro en esta confrontación y ha estado al servicio de esos intereses. Senador Julián Gallo, esperemos que tengamos más oportunidades porque este proceso va de largo, este proceso dura en el tiempo, este proceso tiene sus altas y sus bajas y el compromiso de ustedes como partido político es muy grande con Colombia. Le agradecemos de parte de este equipo periodístico del CIA, Sistema Informativo de las Américas, su participación y a la distancia, pues un abrazo y un saludo en esta contingencia y en esta pandemia de COVID-19, senador. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, Carlos, Oscar, y al Sistema de Información de las Américas por este espacio y un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias.